Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también a través de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando, le doy el adelanto, vamos a estar hablando acerca de una totalmente polémica, porque es pues definitivamente polémica, pero también yo la definiría como extraña, sorpresiva, novedosa. La verdad es que ya tengo mis años y yo no recuerdo haber conocido una ley similar a la que se dio en Venezuela en América Latina en los años que yo llevo de estar tanto viviendo como observando América Latina, y es una ley para controlar los precios. Ahora, mire, los controles de precios son conocidos en América Latina. Todos los que tenemos más allá de 32, 35 años sabemos de controles de precios. Lo que yo nunca había conocido era un control de precios de automóviles. Así es que vamos a hablar de esto porque se acaba de establecer ahora de por ley en Venezuela se controla el precio de los automóviles. Antes, déjenme le doy un repaso rapidísimo de cómo cerró el mercado en Wall Street, porque ahora, desafortunadamente, por razones de fuerza mayor, no tenemos quien lo haga, si es que yo lo hago con todo gusto. ¿Usted se acuerda de allá en Nueva York? Bueno, pues allá en Nueva York fue una jornada positiva de manera interesante. Los tres principales indicadores, el índice Dow Jones de 30 acciones subió medio punto porcentual, el Nasdaq Composite una ganancia de un tercio de punto porcentual, subió 33%, mientras que el Standard Poor's 500, el más amplio de los empresas las que cubre, subió 0,15% en esta jornada, pues de nuevo, positiva para los mercados. Bueno, vamos a la nota que nos ocupa. Déjenme, a ver, no, primero tenemos a dos entrevistados de alta talla que nos van a hablar al respecto. Antes de leerle la nota, porque creo que vale la pena leerla, vamos a presentar. Está con nosotros Víctor Salmerón, él es colega periodista del periódico El Universal de Venezuela, que nos acompaña desde Caracas. Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Y nos acompaña Miguel Ángel Santos, él es profesor de economista del IESA de Caracas, que nos acompaña desde Barcelona, España. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Bien, a ver, voy a leer la nota para el público latinoamericano y después charlamos de ella si me lo permiten, ¿sí? Entonces, dice, el gobierno de Venezuela aprobó un proyecto de ley que establece precios máximos determinados por el Estado a la hora de vender automóviles nuevos o usados. De esta manera, un particular que decide vender su automóvil no podrá negociar un precio mayor al que establece el gobierno, ni los concesionarios podrán establecer precios de los vehículos nuevos por encima de lo que establezca esta ley. La nueva ley obliga a las ensambladoras e importadoras a publicar en medios impresos y digitales la lista de precios que se actualizará trimestralmente. Ahora, el diputado Elvis Amoroso, que es el promotor de esta ley, fustigó a la internet y acusó al más famoso portal de compraventa de vehículos, que es tucarro.com, de ser el que pone los precios de este país. Y en teoría esa es la razón por la cual, según yo infiero, esta es la razón por la cual se estableció esta ley. Supuestamente tucarro.com es quien últimamente controla el precio de los carros, de acuerdo a lo que dice Elvis Amoroso, este diputado. Tucarro.com es un sitio web en el que cualquier persona puede publicar su automóvil y poner el precio que desee. Y luego serán los que compran un auto los que deciden por el mejor precio. Es decir, pone su automóvil en un tucarro.com y usted lo vende al precio que usted quiera, y el que quiera comprárselo a ese precio, pues lo compra y se acabó, ¿no? Bueno, este diputado Amoroso se jactó de que la aprobación de la medida... al decir que aquí está el proyecto de ley tan anhelado por el pueblo de Venezuela. Ahora, por supuesto que hay muchos sectores que lo rechazan, y bueno, esta es la nota. Yo le quiero preguntar a mi colega Víctor Salmerón, primero que me explique un poquito, Víctor, porque yo no estoy entendiendo bien. La ley, a ver, sobre todo hay dos partes, una son los automóviles usados y otra es la parte de los automóviles nuevos. En el caso de los automóviles nuevos, por lo que yo estoy leyendo, por lo que dice esta nota, el gobierno lo único que pide es que sean las armadoras las que publiquen el precio, no necesariamente el Estado los está estableciendo, en el caso de vehículos nuevos. ¿Lo interpreté bien?
No exactamente. Lo primero que quisiera precisar es que se aprobó la ley en primera discusión, falta una segunda discusión para que realmente quede totalmente aprobada, ¿no? Y luego lo que dice la ley es que acá en Venezuela la ensambladora o la empresa que trae el carro coloca un precio sugerido. Luego, los concesionarios, que es donde la gente adquiere el vehículo, lo venden a otro precio. La ley quiere que el precio al que el consumidor final adquiere el vehículo sea exactamente igual al precio sugerido por la empresa que lo fabrica o la ensambladora en Venezuela. A ver, estoy seguro que lo explicaste bien, pero yo no lo entendí. Déjame te lo repregunto. Entonces, últimamente, el que pone el precio sugerido, pero que por lo que me entendí es el precio final, es la armadora. Sí, claro, solo que hay allí una relación donde el precio al que llega el carro, el auto al consumidor final es mucho mayor al que coloca la ensambladora, por decirlo así. Pero ciertamente lo que dice la ley es que tú no puedes vender un carro en un concesionario a un precio distinto al que coloca la ensambladora, que es netamente un precio sugerido por la ensambladora. Ahora, en el caso de los automóviles usados, ahí sí el gobierno establece el precio y ese es el precio y se acabó. ¿Lo entendí bien? Allí se va a colocar un precio máximo para los autos usados que tengan menos de 2 años de uso. Es decir, si yo quiero vender un auto que tiene solo 2 años, menos de 2 años de uso, va a haber un precio establecido, un precio máximo por el Estado, por el gobierno. Ahora, me quedo contigo nada más para agotar rápidamente este tema. En tu mejor opinión, dices que se aprobó en primera instancia, falta una segunda instancia. En tu experiencia como periodista, ¿crees que va a pasar esta ley? ¿Se va a aprobar? ¿Se va a establecer? Yo creo que sí, porque el partido de gobierno tiene total mayoría en la Asamblea y el proyecto de ley es presentado por un diputado del partido de gobierno y ya fue aprobado en primera discusión. Mi experiencia es que ya pareciera que hay la decisión de aprobar la ley. Bien, ahora, vámonos con Miguel Ángel, el economista. Primero que nada, Miguel Ángel, creo que, por lo que veo, yo soy un poquito mayor que tú. Yo estuve correcto en que yo no encuentro, no recuerdo haber tenido un precedente de un control de precios sobre automóviles en América Latina. ¿Es cierto? ¿Estoy en lo cierto? ¿Esta es la primera vez? Bueno, puede haber existido, pero yo tampoco lo conozco, te lo confieso, no hay precedente. Bueno, a ver, América Latina, fíjate, no quiero hacer de esta una entrevista que no parezca ser seria, pero creo que mi reflexión es válida y mira la reflexión que yo tengo. Conocemos nosotros en América Latina de control de precios, como lo estaba diciendo yo, ¿no? Claro. Conocemos de control de precios de alimentos, sobre todo, control de precios de servicios como el gas, como la electricidad, etcétera. Pero, ¿qué tan distorsionada puede estar una economía que habrá que poner control de precios de los automóviles? Bueno, ese es exactamente el punto, Alberto. No tiene ningún sentido analizar esta regulación de manera microeconómica. Lo podemos hacer y te parecería hasta lógico, sino analizarla dentro del contexto de fuertemente intervenido de la economía venezolana. Te sugiero que veamos primero el tema en pequeño. Tienes que pensar que esta es una economía que el dólar oficial tiene un valor y hay un dólar que se cotiza en el mercado paralelo entre 4 y 5 veces por encima. Eso es muy importante porque las ensambladoras de vehículos, sea que ensamblen, que cada vez quedan menos o que importen, reciben dólares oficiales para importar vehículos y los ponen en Venezuela. Pero si no hay control de precio, tú te podrás imaginar que las ensambladoras no tienen ninguna motivación para poner el precio a un nivel, digamos, razonable. Debido al mecanismo del control de cambio, un carro se ha convertido en un vehículo de ahorro. Estamos hablando de una economía que los bancos te pagan por depósitos en el banco entre 5 y 10% y tienes varios años con inflaciones de 30, 32 y este último año fue fenomenalmente bueno para Venezuela, tuvimos nada más 20. Entonces, claro, tú tienes un sistema en el que si ahorras en el banco pierdes dinero, luego los apartamentos, el dólar que es ilegal y los vehículos se han convertido en una manera de preservar el patrimonio. Entonces aquí lo que tenemos es al Estado decidiendo a quién le hace el cheque. Tú le quieres hacer el cheque a Toyota, a General Motors, digamos, porque importan con dólares muy baratos y luego te ponen el precio
al nivel donde está la demanda, que es muy alta, porque es una demanda que no tiene por detrás una demanda de vehículos, sino una demanda de instrumentos de ahorro, o simplemente haces lo que están haciendo ahorita y le haces el cheque a los pocos afortunados que a los que les sean asignados vehículos dentro de esos concesionarios. Esa es la situación. A ver, ahora, si me permites, Miguel Ángel, yo creo que es prudente hacer la aclaración que Miguel Ángel Santos es un economista con todas las credenciales, no hay razón para pensar que no habla lo que no sabe, pero también es prudente aclarar que, Miguel Ángel, tú fuiste participante de la campaña de Enrique Capriles en la presidencial pasada. Nada más para aclararlo, ¿no es cierto? Así es. Bien, ahora, como economista, ante la problemática que tú acabas de describir, es decir, esta es la razón por la cual se está estableciendo este control de cambios, control de precios. Yo te pregunto, ante la problemática distorsionada, es una distorsión, pero existe y es una problemática, ¿la decisión es la adecuada? ¿Esa es la manera correcta de tratar de paliar el efecto? Bueno, si tú no estás pensando en hacer nada para aumentar la oferta de vehículos y lo analizamos desde la óptica de la economía venezolana fuertemente intervenida, tú tienes que decidir si las enormes ganancias que se derivan de que un vehículo cuesta algo y es valorado de una manera mucho mayor por el hecho de ser un vehículo de ahorro, se la llevan las ensambladoras o importadoras o se la llevan los consumidores a los que le ha sido asignado. Durante muchos años en Venezuela, dado que no existía esta regulación, las ensambladoras han recibido dólares baratos para importar vehículos que venden a precios muy superiores a los que costaría ese mismo vehículo en Estados Unidos o en países desarrollados. Luego las ensambladoras han estado haciendo unos beneficios muy significativos sin verdaderamente agregar nada de valor en el proceso. Es simplemente un tema de regulaciones. Entonces, dentro de esa óptica cerrada de no querer aumentar la oferta, seguir imprimiendo dinero y no tener vehículos de ahorro, digamos, simplemente esto es decidir que en vez de que el cheque que tú estás haciendo se lo lleven las ensambladoras, se lo pasen a llevar unos pocos afortunados. También es bueno decir, Alberto, para la gente que si tú quieres comprar un vehículo en Venezuela de concesionario, tienes que anotar tu nombre en una lista, no puedes escoger el color, probablemente tampoco el modelo, y te pueden llamar entre 4 y 6 meses si tienes suerte y te asignan un vehículo. ¿Esto es cómo funciona? Entonces es un sistema de racionamiento efectivo. Dentro de ese sistema de racionamiento, que las ganancias no se las lleven las compañías en su mayoría transnacionales, sino los pocos afortunados a los que le asignen el vehículo, que seguro no se lo asignarán en una rifa, sino que lo asignarán con algún criterio político, bueno, no me parece necesariamente malo. O sea, ¿esto lo de la rifa es nuevo, viene con esta ley o ya ha sido desde antes? No, la rifa no, sino que evidentemente se genera un mercado negro, Alberto. También aquí tenemos una amplia experiencia, entonces tú vas al concesionario y para que te adelanten en la cola pagas un poco más, porque tú sabes que lo vas a poder vender de inmediato en el secundario, en el mercado de carros usados, 3 o 4 veces su precio. Entonces, fíjate, es exactamente eso lo que están tratando de atacar. Como bien decía Víctor, los vehículos que tengan menos de 2 años de comprado, si tú compraste un vehículo y lo estás vendiendo en menos de 2 años, lo más probable es que tú estés utilizando ese vehículo como vehículo de inversión, no como vehículo de traslado. Entonces ellos, están tratando con una nueva regulación de corregir todos los entuertos que generó el exceso de regulación por otro lado, y esto seguirá al infinito. Muy pronto serán los vehículos nuevos y después se creará un mercado negro de vehículos. Y el tema aquí es un tema de oferta. Hay una cantidad de demanda muy grande porque el gobierno imprime muchísimo dinero para financiar el déficit, hay una liquidez muy grande, y tú limitas asignando muy pocas divisas a los importadores de vehículos, entonces tienes una oferta paralizada y una demanda gigantesca, cosa que se deriva en estos precios de automóviles absurdos. Dentro de esa lógica, ponerle un control a esto puede parecer razonable. Víctor, ¿cuál ha sido la respuesta del público, de los venezolanos? Bueno, las personas que han comprado autos como mecanismo de ahorro, ciertamente están preocupadas porque tú adquiriste un vehículo o 2 o 3 porque no querías colocar tus bolívares en la banca porque las tasas de interés no te protegen de la inflación. El año pasado quien dejó su dinero en la banca perdió 6,3% en capacidad de compra. Tampoco puedes comprar dólares porque está todo el mercado cercado. Entonces la mayoría de las personas adquirían vehículos para revenderlos posteriormente
y obtener ganancias, teniendo como norte siempre el tipo de cambio negro o el tipo de cambio paralelo. Y de allí tú revendías tu vehículo en el mercado a un precio muy superior al que lo adquiriste. Y era esa la manera de ahorrar o de proteger parte de tu dinero. Si esta ley prospera, ya mucha gente comienza a preguntarse, bueno, ¿dónde voy a ahorrar? Es decir, si vendo un apartamento y adquiero unos X millones de bolívares, ¿qué voy a hacer con ellos? No puedo comprar dólares, colocarlo en la banca, perderlo, ya tampoco voy a poder comprar vehículos y revenderlos. Bueno, va a quedar asumir la pérdida de la alta inflación simplemente. Y para aclarar un pequeño punto en el tema de la ensambladora, cuando tú me comentabas al principio de quién fijaba el precio, es cierto que la ensambladora coloca el precio del vehículo, pero esa ensambladora recibe dólares a tipo de cambio oficial porque el gobierno se los entrega. Entonces, de alguna manera está obligada a colocar un precio bastante bajo al vehículo, que es ese precio sugerido. Cuando el vehículo salía a la calle y llegaba a los concesionarios, inmediatamente ese precio aumentaba porque había una demanda sumamente alta sobre una oferta que es pequeña. A ver, Miguel Ángel, aquí Víctor me dijo algo que me hizo pensar, porque él dice que ahora los ciudadanos van a estar pensando en qué invertir su dinero porque ya los automóviles no van a ser una opción más. Y esto me hace deducir que entonces el tratar de corregir esta ya distorsión va a generar más distorsiones entonces. Claro, evidentemente comprarán apartamentos, entonces ya hay una ley para regular los precios a los que vendes inmuebles. Entonces, digamos, esto es el gobierno tratándose de meterle la mano en los bolsillos y la gente corriendo. Entonces no puedes ahorrar en el banco, te vas al dólar, el dólar es ilegal, te vas a los carros tienen un límite de precio, si tienes suerte y te toca bien, pero serán pocos, te vas a los apartamentos y tienen un tope de precio. Entonces, digamos, es exactamente, esto es los que tienen dinero en el bolsillo, que lo tienen porque el dinero lo imprime el gobierno para financiar el déficit y pierde valor muy rápido. Entonces el gobierno lo imprime y en lo que la gente lo coge en los bolsillos, el gobierno lo empieza a perseguir para sacárselo de los bolsillos y financiar así un déficit, Alberto, que para que tengamos una idea gruesa, el año pasado cerró en 18 puntos del Producto Interno Bruto. Yo por lo menos estoy aquí en España, que está pasando la crisis de la Gran Depresión con un déficit de 7,8%. Grecia está completamente quebrada con un déficit de 11%. El Estado venezolano consolidado con el petróleo en $100 por barril tiene un déficit de 18 puntos del PIB. Entonces esto es una manera de ir financiando ese déficit, imprimiendo dinero y que las tenencias de dinero en términos reales en poder de la gente caigan de valor. Mira, que justamente eso era lo que te iba a preguntar. La pregunta es, siendo Venezuela un país petrolero, siendo Venezuela un país que exporta todo lo que produce, que es petróleo, siendo un país que sus productos de exportaciones, que nada más es uno, pero en este caso no importa porque yo creo que no hay país que exporte más en Latinoamérica que no sea Venezuela, porque todo lo que produce lo exporta, que es petróleo. Siendo que los precios del petróleo han estado tan altos durante tanto tiempo, que entra tanta cantidad de dólares, porque entra muchísima cantidad de dólares, ¿cómo es posible que esté pasando esta situación? Porque es evidente que lo que está pasando en Venezuela es que el gobierno está tratando de cuidar dólares, como que no le alcanzan los dólares. La pregunta es ¿por qué? Bueno, básicamente hay dos razones. Una es pura y voracidad fiscal. Cuando tú ves el aumento que ha habido en el gasto público por habitante ajustado por inflación, por ejemplo, en el año electoral fue aproximadamente 33%. Entonces, bueno, te estás gastando por persona después de inflación 33% más. En el año electoral, bueno, ya tú más o menos entiendes que está por detrás. Entonces, primero es la voracidad fiscal. Te pongo un ejemplo para la gente que nos está viendo en América Latina. El año pasado el gasto consolidado del gobierno fue 51 puntos del Producto Interno Bruto. El promedio de América Latina es 29%. Hay países como Brasil que gastan 17% del PIB, países como Uruguay y Paraguay que gastan un poquito más, 32%. América Latina promedia 29%. El promedio del gasto público como porcentaje del PIB en Venezuela es 52%. Entonces, bueno, para un nivel de gasto de esa magnitud no alcanzó el petróleo, entonces te tuviste que endeudar. La otra razón que es importante es que el gobierno desvía muchos de los dólares que recibe de la factura petrolera hacia fondos en el exterior que son administrados directamente por el gobierno de Chávez y sobre los cuales no existe ningún mecanismo de rendición de cuentas. Entonces nosotros sabemos cuánto entró,
porque se le hacen aportes directamente del Banco Central y de Petróleos de Venezuela de la factura petrolera, pero no tenemos una lista detallada de en qué se ha gastado ese dinero. Te hablo que para este momento a esos fondos parafiscales, según las cifras oficiales, han entrado unos 115.000 millones de dólares, que es más o menos 60% del PIB de Venezuela. Entonces, por un lado es la voracidad fiscal, por el otro lado tú quieres tener un presupuesto particular para fiscal, para financiar cosas, digamos, dentro del país, a lo mejor, o fuera, o ayudar a tus amigos en América Latina. No te lo puedo decir con certeza porque el gobierno no reporta el detalle de estos gastos, pero entre la voracidad fiscal y los fondos paralelos te generan este déficit fenomenal con el petróleo en $100 por barril. Claro. Víctor, ¿cuál es la prensa? ¿Qué es lo que está haciendo la prensa? ¿Cuál es la posición de la prensa ante esta medida? Bueno, hasta ahora lo que han hecho los periódicos es consultar a las ensambladoras, aparte del público. En el caso de las ensambladoras hay algo interesante en la ley que se dice que hasta tanto no se acuerden los precios sugeridos que ellos tienen que colocar a los vehículos, tendrán que mantener el mismo precio del año 2009, ya off the record, porque nadie quiere salir a hablar abiertamente, porque estamos en una economía donde si tú sales a criticar al gobierno, puede ser que no recibas divisas al tipo de cambio oficial en Cadivi y no puedas traer ningún tipo de piezas para ensamblar carros. Entonces, lo que se comenta off the record es que, bueno, de mantenerse ese precio igual al del 2009, ese precio sugerido, pues seguramente va a caer mucho la producción de estas ensambladoras, que ya ha venido cayendo notablemente. Porque, bueno, para hacerte un recuento rápido, hasta el 2007 en Venezuela se importaban carros ya, digamos, ya armados y se ensamblaban otros en el país. A raíz de que vino la crisis internacional en 2008, cae el precio del petróleo, ya no había suficientes dólares para seguir trayendo carros importados del todo. Entonces allí se frenó esa importación, se dijo que se iba a propiciar a las ensambladoras nacionales, pero esas ensambladoras nacionales tienen muchos problemas para recibir las divisas que requieren y traer las piezas. Entonces ha caído la producción mientras que la oferta ha aumentado. Allí tienes parte de este desequilibrio actual. Así. Entonces en Venezuela, Víctor, en Venezuela hay ensambladoras de automóviles de compañías transnacionales. Sí, pero exactamente, esas compañías pueden traer el auto ya armado, confeccionado completo de la casa matriz, o traer las piezas y ensamblarlas en Venezuela, que es en realidad lo que es la industria automotriz, entre comillas, en Venezuela. Son ensambladoras, en realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ya tú no puedes traer los carros terminados en la misma cantidad que lo estuviste trayendo hasta el año 2007-2008, y tampoco recibes suficientes divisas para traer las partes y ensamblarlas en el país. Entonces, cuando estas ensambladoras ya comienzan a tener una deuda con su casa matriz muy grande, porque no están recibiendo los dólares para cancelarle, inmediatamente bajan la producción y comienza y se acelera mucho más este desajuste entre oferta y demanda. Así es. Precisamente, Miguel Ángel, cada vez que yo recuerdo que había en Latinoamérica, porque de nuevo yo creo que es necesario entender para los menores de 35 años, las cosas que están pasando en Venezuela y en Argentina también, con controles de precios y ese tipo de cosas, son cosas que en América Latina ya las hacemos. Mire, ya ni siquiera les digo a ustedes, los jóvenes de 35 años para abajo, ya ni siquiera les digo que las hemos sufrido antes en América Latina, no solamente eso, ya las habíamos superado. Ya la habían superado y por no funcionar fue que la superamos. Y ahora en Venezuela se está llegando a la misma situación. Pero bueno, dada la experiencia esta, Miguel Ángel, a mí, cuando alguien habla de control de precios, inmediatamente yo pienso pensar en problemas de producción, de problemas de oferta, que se van a generar. Yo te pregunto aquí, con este control de precios a los automóviles, si acaso va a haber problemas de oferta, si acaso se le va a quitar el incentivo a los productores de producir automóviles. Eso es por un lado. Por otro lado, me quedo pensando que los productores no van a tener tanto problema porque ellos van a gastar y recibir dólares controlados, es que en teoría no hay pérdida. No sé si estoy mal.
A ver, ellos, para complementar lo que decía Víctor y tu punto, en el 2007, para que tengas una idea, se compraban y vendían en Venezuela 50.000 unidades al mes. Nosotros el año pasado llegamos a 12.000 unidades al mes. Entonces estamos hablando de que ese mercado se vino abajo. Por lo que decía Víctor, los dólares a asignar cada vez son menos y como esta industria en realidad es una industria de importación y ensamblaje, ahora no serán 12.000, sino serán 8.000 o 6.000. Entonces, yo creo que harán algún beneficio las compañías a las que le asignen dólar oficial y les permitan ponerles el precio a un nivel que les permita hacer una ganancia, creo que la harán, creo que será mucho más pequeña que en el pasado. Aquí lo que tenemos que pensar nosotros es en la gente, porque si la demanda de vehículos está basada en que tú imprimes dinero y hay una liquidez muy alta y no hay mecanismos de ahorro, tú vas a mantener esa demanda o la vas a aumentar y lo que vas es a restringir la oferta con esta regulación. Y bueno, eso va a hacer que en Venezuela eventualmente, si un Toyota Corolla, y te voy a hablar de las cifras de verdad, a tasa oficial costaba ahorita $80.000, mira, el Corolla llegará a costar $150.000, porque ya no es un Corolla, es un vehículo para salvaguardar tus ahorros, solo que ahora tienes que tener la suerte de que te lo asignen en la entrada o de que lo venderás a los 2 años y un día, pues tú también sabes que todas estas regulaciones se les da la vuelta. Entonces, bueno, me lo prohibieron, el precio lo controlan, si compré el vehículo hace 2 años, bueno, lo vendo a los 2 años y un día, entonces, bueno, después pondrán 2 años y 2 meses, esta locura que no va a terminar en nada bueno para la gente. Yo, en lo menos en lo que he pensado, es en las ensambladoras, pero ciertamente no hay política de oferta, no hay ninguna política. La cifra que diste es correcta. Yo te pregunto a ti, Miguel Ángel, y que lo corrobore también Víctor. ¿Un Toyota Corolla en Venezuela cuesta nuevo $80.000? A la tasa de cambio oficial, porque las ensambladoras reciben dólares a la tasa de cambio oficial y venden en bolívares. Entonces, si tú calculas cuánto cuesta el precio en bolívares y lo divides a la tasa de cambio oficial, un Toyota Corolla vale $80.000 aproximadamente. Víctor, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, porque allí se nota lo que hablábamos de que una vez el vehículo sale de la ensambladora y llega al concesionario, allí comienza a operar la tremenda demanda que hay por esos vehículos, la poca oferta y el precio se dispara. Está la búsqueda de vehículos como una forma de ahorro y la poca oferta, que en Caracas hay muchos concesionarios ahorita que están vendiendo autos usados, no autos nuevos. La persona lleva su auto usado y el concesionario lo vende. Y puedes ir en Caracas y ver muchos concesionarios que tienen solo autos usados. ¿Sabrán los venezolanos cuánto cuesta un Toyota Corolla? Ya no le digo en Estados Unidos, en el resto de América Latina. En Estados Unidos un Toyota Corolla cuesta menos de $20.000. Por $80.000 te haces de un Mercedes-Benz nuevo de agencia, pero de los grandes, ¿eh? De los grandes. $80.000, un carro de lujo grande, carísimo. Claro, allí estamos viendo el dólar oficial, que es 4.30 bolívares por dólar. Ahora, en el mercado negro, el dólar está sobre los 18 bolívares. Cosa que hace que el Toyota cueste $25.000, que sigue siendo muy alto, pero es importante ponerlo oficial, Alberto, para ilustrar que el beneficio del control de cambio no le llegó a la gente, porque si lo vamos a ver que recibieron dólares oficiales, a dólar oficial lo están vendiendo de 10 veces por encima, 6 veces por encima de lo que cuesta. Entonces, lo que va a terminar esto es lo que terminan los controles de precios. Es en una gran escasez, entonces digamos la inflación tú la tienes ahí controlada, claro, la tienes controlada porque el carro en la hojita de Excel lo pones al precio oficial y lo que pasa es que ese precio el carro no se consigue. Entonces es el gobierno escogiendo, Alberto, al no haber política de oferta para ver cómo se aumenta la producción de vehículos, el gobierno está escogiendo entre inflación o escasez. Entonces esta medida se inclina por escoger escasez, pero que no te aparezcan los precios. Miguel Ángel, mira la pregunta que te voy a hacer y no quiero hacer escándalo, pero me parece que es buena pregunta. La semana pasada estábamos haciendo una entrevista aquí mismo acerca de la problemática del dólar en Argentina. Y me llamó mucho la atención que ahí los invitados dijeron una cosa que es clave en esta entrevista y que es que los argentinos están utilizando los automóviles y los bienes raíces como manera de inversión porque de otra manera no pueden invertir. De hecho, me hablaban de que por Buenos Aires y por el resto de Argentina se ven cada vez más automóviles nuevos. Justamente, pregunta,
la problemática del dólar en Venezuela y Argentina es bastante similar. ¿Tú ves condiciones como para que en un futuro en Argentina se vaya a tomar una decisión similar? Sí, claro, porque si tú sigues teniendo, digamos, ahora instalaron un sistema de control de cambio parecido al de Venezuela, que básicamente te ahoga tus posibilidades de salvaguardar tus ahorros. Si te sitúas en vehículos, mientras haya dólares para que se importen los vehículos, que no son vehículos, son mecanismos de ahorro, no habrá problema, como no lo hubo en Venezuela del 2003 hasta ahora. En el momento en que la importación de vehículos alcance unos niveles absurdos, si ya no tienes los dólares, evidentemente le pondrás una regulación. Es una posibilidad. No me extrañaría absolutamente nada. Es la consecuencia del mismo set de política. Entonces, si haces lo mismo, esperar resultados diferentes, bueno, eso coincide, según me dijo un amigo mío, médico judío, con la definición de locura. Es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo no esperaría resultados diferentes en Argentina. Oye, y dime una cosa, Víctor, te voy a preguntar a ti. ¿Los venezolanos están conscientes que los países vecinos, los países colindantes, Colombia, Brasil, un poquito más allá, Panamá, bueno, Panamá es dolarizado, es que Panamá no cuenta, pero Colombia, Brasil, los países vecinos de Venezuela, tienen justamente el problema contrario, tienen el problema de que no saben qué hacer con tantos dólares que les entran, de hecho están estableciendo controles a la entrada de dólares? ¿Están conscientes los venezolanos de eso? Mira, la discusión sobre el control de cambio, yo creo que, primero, el control de cambio ya es tan antiguo en Venezuela, o sea, estamos hablando de un control de cambio que está cumpliendo 10 años, tenemos una década con control de cambio, y yo siento como que muchas personas se han acostumbrado a convivir con él y a convivir con la escasez de divisas, y simplemente se ha vuelto un día a día, pero esa discusión sobre si realmente el control de cambio funciona o no funciona, pareciera estar ahorita ausente, y también ausente en las mismas autoridades que simplemente mantienen la política porque es un mecanismo no económico sino político. Es decir, económicamente el control tal vez no tendría razones con un petróleo a $100 el barril, pero tiene una razón política porque da una cantidad de control sobre el sector privado que el gobierno no quiere renunciar a ello. Sí. Interesante. Y de nuevo, fuera de Argentina y fuera de Venezuela, el resto de los países ha habido un influjo grandísimo de dólares hacia América Latina. El resto de los países han tenido incluso que establecer controles a la entrada de dólares porque es demasiado. Uruguay está estableciendo estos controles, Brasil definitivamente está estableciendo estos controles, donde la cantidad de dólares incluso genera el problema, no la escasez, la cantidad. Así claro, pero cuando tú tienes una sociedad donde hay una parte muy importante que considera que hay que ponerle controles al sector privado, y el discurso oficial yo creo que ha sido muy exitoso en lograr crear ese tipo de matriz, obviamente ya no hay una discusión sobre si el control de cambio es o no apropiado. Lo que se discute es si van a subir el cupo para viajes, si van a bajar el cupo para compras por internet, si va a haber divisas para que se importen determinadas cosas. Esa es la discusión del día a día, no se va al fondo de la política, es decir, bueno, realmente tenemos o no que salir del control de cambio. Esa discusión está totalmente ausente en Venezuela. Claro, por supuesto. Ahora, otra cosa ya para terminar, supongo que para ti, Miguel Ángel, ¿qué tan caro es Venezuela para alguien que tiene dólares? Es decir, para un turista americano, un turista que viaja con dólares, ¿qué tan caro es ir a viajar por Venezuela? Bueno, hasta hace muy poco, te digo que desde 2 meses previos a las elecciones hasta hoy, el dólar paralelo se depreció 150%. Entonces, mi percepción es que a la nueva tasa paralela, Venezuela vuelve a ser barato. Pasó muchísimo tiempo siendo uno de los países más caros, y a tasa oficial es un país extraordinariamente caro. Si tú calculas los precios a tasa oficial, los precios son una locura de caro. Si lo calculas a tasa paralela, yo creo que ha habido un exceso de devaluación que el gobierno lo utiliza para financiarse. Ciertamente hoy en día tasa paralela me parece que pasamos de ser un país caro a ser un país muy barato. Víctor. Sí, te escucho. No, te preguntaba la misma pregunta. ¿Qué tan caro es Venezuela para un visitante, para un turista? Bueno, depende. Es decir, si realmente, si eres un turista muy inocente y llegas a Venezuela y cambias tus dólares al tipo de cambio oficial,
te va a ser astronómicamente caro. Ahora, si logras conectarte con las personas que están comprando dólares, que son muchísimas en el mercado paralelo, allí ya el precio, yo creo que Venezuela es barata comparada tal vez ahorita con países como Brasil o Colombia o la misma Argentina. Es que, Alberto, para que te hagas una idea, una hamburguesa a tasa oficial vale $10 y a tasa paralela vale $2. Entonces, bueno, tú lo que tú quieras. Si tú Pero si, entras como... si Ajá. le pago con tarjeta de crédito es $2. Si no, si la pagas con tarjeta de crédito es $10 porque te van a cobrar la tasa oficial. Entonces el precio en bolívares lo divides a una tasa muy bajita y en tu Entonces, cuenta en Estados Unidos va a parecer terrible. no, entonces si yo llego a un hotel internacional en Caracas, No, pago con mi tarjeta de crédito la habitación, te puede salir una habitación ahorita, te puede salir a tasa oficial en un hotel normal $600 la noche, $500 la noche. A no, tasa paralela 180, 150. pero viajero paga con tarjeta de crédito. Totalmente. Si usas tarjeta de crédito, efectivamente, esta es una de las economías más caras del mundo. Es que esta distorsión enorme que en Perú, no sé si No, te acuerdas, la época de Alan García, 1, el INTI valía 4 en el oficial y como 1.714 en el paralelo. no, pues, Todavía no hemos llegado ahí, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo importante. no, pues los únicos que no viajan con tarjeta de crédito, que pagan con dólares o con moneda constante sonante son los mochileros, ¿verdad? Así es. El Para resto los de los, mochileros está barato ahorita. exacto, no, pero para los que viajan para allá, no, pues yo pensaba ir a Caracas, pero ante esos precios mejor me voy a París y me voy a ahorrar plata. No, si vas a pagar con tarjeta, avísame y yo creo que podemos hacer algo. Exactamente. Bueno, Víctor Salmerón, periodista del Universal de Caracas, y Miguel Ángel Santos, profesor y economista del IESA, del IESE, de IESA, de Caracas, de Venezuela. Les agradezco muchísimo a ambos su tiempo y su disposición a charlar. Gracias a ti por la invitación, Alberto. Gracias, Gracias, hermano. Alberto, ha sido un placer. Gracias, igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. El gobierno de Venezuela aprobó un proyecto de ley que establece precios máximos determinados por el Estado a la hora de vender automóviles nuevos o usados. De esta manera, un particular que decide vender su automóvil no podrá negociar un precio mayor al que establece el gobierno, ni los concesionarios podrán establecer precios de los vehículos nuevos por encima de lo que establezca esta ley. La nueva ley obliga a las ensambladoras e importadoras a publicar en medios impresos y digitales la lista de precios que se actualizará trimestralmente. Ahora, el diputado Elvis Amoroso, que es el promotor de esta ley, fustigó a la internet y acusó al más famoso portal de compraventa de vehículos, que es tucarro.com, de ser el que pone los precios de este país. Y en teoría esa es la razón por la cual, según yo infiero, esta es la razón por la cual se estableció esta ley. Supuestamente tucarro.com es quien últimamente controla el precio de los carros, de acuerdo a lo que dice Elvis Amoroso, este diputado. Tucarro.com es un sitio web en el que cualquier persona puede publicar su automóvil y poner el precio que desee. Y luego serán los que compran un auto los que deciden por el mejor precio. Es decir, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también a través de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando, le doy el adelanto, vamos a estar hablando acerca de una totalmente polémica, porque es pues, definitivamente polémica, pero también yo la definiría como extraña, sorpresiva, novedosa. La verdad es que ya tengo mis años y yo no recuerdo haber conocido una ley similar a la que se dio en Venezuela, en América Latina, en los años que yo llevo de estar tanto viviendo como observando América Latina, y es una ley para controlar los precios. Ahora, mire, los controles de precios son conocidos en América Latina. Todos los que tenemos más allá de 32, 35 años sabemos de controles de precios. Lo que yo nunca había conocido era un control de precios de automóviles. Así es que vamos a hablar de esto porque se acaba de establecer ahora de por ley en Venezuela se controla el precio de los automóviles. Antes, déjenme le doy un repaso rapidísimo de cómo cerró el mercado en Wall Street, porque ahora, desafortunadamente, por razones de fuerza mayor, no tenemos quien lo haga, si es que yo lo hago con todo gusto. ¿Usted se acuerda de allá en Nueva York? Bueno, pues allá en Nueva York,
pone su automóvil en un tucarro.com y usted lo vende al precio que usted quiera y el que quiera comprárselo a ese precio, pues lo compra y se acabó, ¿no? Bueno, este diputado Amoroso se jactó de que la aprobación de la medida, al decir que aquí está el proyecto de ley tan anhelado por el pueblo de Venezuela. Ahora, por supuesto que hay muchos sectores que lo rechazan, y bueno, esta es la nota. Yo le quiero preguntar a mi colega Víctor Salmerón, primero que me explique un poquito, Víctor, porque yo no estoy entendiendo bien. La ley, a ver, sobre todo hay dos partes, una son los automóviles usados y otra es la parte de los automóviles nuevos. En el caso de los automóviles nuevos, por lo que yo estoy leyendo, por lo que dice esta nota, el gobierno lo único que pide es que sean las armadoras las que publiquen el precio, no necesariamente el Estado los está estableciendo, en el caso de vehículos nuevos. ¿Lo interpreté bien? No exactamente. Lo primero que quisiera precisar es que se aprobó la ley en primera discusión, falta una segunda discusión para que realmente quede totalmente aprobada, ¿no? Y luego, lo que dice la ley es que acá en Venezuela, la ensambladora... Fue una jornada positiva de manera interesante. Los tres principales indicadores, el índice Dow Jones de 30 acciones subió medio punto porcentual, el Nasdaq Composite una ganancia de un tercio de punto porcentual, subió 33%, mientras que el Standard & Poor's 500, el más amplio de los empresas las que cubre, subió 0,15% en esta jornada, pues de nuevo, positiva para los mercados. Bueno, vamos a la nota que nos ocupa. Déjenme, a ver, no, primero tenemos a dos entrevistados de alta talla que nos van a hablar al respecto. Antes de leerle la nota, porque creo que vale la pena leerla, vamos a presentar. Está con nosotros Víctor Salmerón, él es colega periodista del periódico El Universal de Venezuela, que nos acompaña desde Caracas. Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Y nos acompaña Miguel Ángel Santos, él es profesor de economista del IESA de Caracas, que nos acompaña desde Barcelona, España. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Bien, a ver, voy a leer la nota para el público latinoamericano y después charlamos de ella si me lo permiten, ¿sí? Entonces, dice... O la empresa que trae el carro coloca un precio sugerido. Luego, los concesionarios, que es donde la gente adquiere el vehículo, lo venden a otro precio. La ley quiere que el precio al que el consumidor final adquiere el vehículo sea exactamente igual al precio sugerido por la empresa que lo fabrica o la ensambladora en Venezuela. A ver, estoy seguro que lo explicaste bien, pero yo no lo entendí. Déjame te lo repregunto. Entonces, últimamente, el que pone el precio sugerido, pero que por lo que me entendí es el precio final, es la armadora. Sí, claro, solo que hay allí una relación donde el precio al que llega el carro, el auto, al consumidor final es mucho mayor al que coloca la ensambladora, por decirlo así. Pero ciertamente lo que dice la ley es que tú no puedes vender un carro en un concesionario a un precio distinto al que coloca la ensambladora, que es netamente un precio sugerido por la ensambladora. Ahora, en el caso de los automóviles usados, ahí sí el gobierno establece el precio y ese es el precio y se acabó. ¿Lo entendí bien? Allí se va a colocar un